el amor y la pasión. En un lejano reino, allí donde se cruzan los vientos del este con los del oeste, los del norte con los del sur, se hallaba una princesa locamente enamorada de un apuesto capitán de su guardia, y aunque tan solo contaba con 18 años de edad, no tenía ningún otro deseo que casarse con él, aun a costa de lo que perdiera. Su padre, que tenía fama de sabio, no cesaba de decirle: «No estás preparada para recorrer el camino del matrimonio. El amor, a diferencia de la pasión, es también voluntad y renuncia, y así como se expande y se recrea en las alegrías, así también profundiza y se adentra a través de las penas. Todavía eres muy joven y a veces caprichosa. Si buscas en el amor del matrimonio tan solo la paz y el placer, no es este el momento de casarte». «Pero padre», decía ella, «sería tan feliz junto a él que no me separaría ni un solo instante de su lado. Compartiríamos hasta el más oculto de nuestros deseos y de nuestros sueños». Entonces el rey, reflexionando, se dijo: «Las prohibiciones hacen crecer el deseo, y si le prohíbo que se encuentre con su amado, su deseo por él mismo crecerá desesperado. Pero, por otra parte, ella se asemeja a un tierno e inexperto capullo que desea abrir su fervor y fragancia. Hija mía, voy a someter a prueba tu amor por ese joven. Vas a ser encerrada con él durante 40 días y 40 noches en una lujosa cámara de la Torre de Marfil del Castillo de Primavera. Si al finalizar este período sigues queriéndote casar, significará que sabes de individualidad y resistencia. Significará también que ya eres madura de corazón y que estás preparada para la creación de un hogar. Entonces te daré mi consentimiento». La princesa, presa de una gran alegría, dio un abrazo a su padre y aceptó encantada someterse a la prueba. Se diría que su mente estallaba plena de imágenes y expectativas en las que rebosaba felicidad. Y en efecto, todo discurrió armoniosamente durante los primeros días, en los que los amantes no cesaban de saciar sus deseos anteriormente retenidos, y colmar sus íntimas carencias. Pero tras la excitación y la euforia de las caricias, besos y susurros de las luces, no tardaron en presentarse las dudas y contradicciones de las sombras que, al no saber cómo entenderlas y vivirlas, se convirtieron en rutina y aburrimiento. Y lo que al principio sonaba a embelesadora música a oídos de la princesa, se fue tornando en sonido infernal. Aquella hermosa joven de cabellos púrpura comenzó a vivir un extraño vaivén entre el dolor y el placer, entre la alegría y la tristeza, entre la admiración y el rechazo, por lo que antes de que transcurrieran 2 semanas la princesa ya estaba suspirando por otro hombre, llegando a repudiar todo cuanto dijera o hiciera su amante. A las 3 semanas, se encontraba tan harta de su pareja que, presa de una intensa rabieta, se puso a chillar y a porrear la puerta de la celda. Cuando al fin consiguió salir, volvió a los brazos de su padre, agradecida de haber sido liberada de aquel ser que aún no entendía cómo había llegado primero a amar y más tarde a aborrecer. Al tiempo, cuando la princesa recobró la serenidad perdida, y encontrándose junto a las azucenas del jardín real, dijo a su padre: «Háblame del matrimonio, padre». Y el sabio rey contestó: «Escucha atentamente lo que dicen los poetas de mi reino. Nacisteis juntos y juntos para siempre. Pero dejad que en vuestra unión crezcan los espacios. Amaos el uno al otro, mas no hagáis del amor una prisión. Llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de la misma. Compartid vuestro pan, mas no comáis del mismo trozo. Y permaneced juntos, mas no demasiado juntos, porque ni el roble ni el ciprés crecen uno a la sombra del otro». Puede ser, puede ser. En el lejano reino de Cariel, vive Lonchin, un anciano de frágil cuerpecillo y larga barba blanca. Sus modales serenos y su palabra siempre cuidadosa y amable, hacen de él un hombre respetado en toda la comarca. Las gentes afirman que Lonchin, en su juventud, fue iniciado en los misterios de la antigua sabiduría. Y en realidad, tanto sus vecinos como su único hijo, que con él vive, admiran su gran lucidez y templanza. Aquel día, los vecinos de Cariel se encontraban muy apenados. Durante la pasada tormenta, las yeguas de Lonchin habían salido de sus corrales y escapado a las montañas, dejando al pobre anciano sin los medios habituales de subsistencia.
Ante tal hecho, el pueblo sentía una gran consternación por lo que sus habitantes no dejaban de desfilar por su honorable casa. ¡Qué desgracia! ¡Pobre Lonchín!, le decían sus vecinos. Maldita tormenta cayó sobre tu casa. ¡Qué mala suerte ha pasado por tu vida! Tu casa y tu hacienda está perdida. Lonchín, amable, sereno y atento, tan solo decía una y otra vez: puede ser, puede ser. Al poco, el invierno comenzó a asomar sus primeros vientos trayendo un fuerte frío a la región, y oh sorpresa. Sucedió que las yeguas de Lonchín retornaron al calor de sus antiguos establos, pero en esta ocasión, lo hicieron preñadas y acompañadas de caballos salvajes encontrados en las montañas. Con esta llegada, el ganado de Lonchín se vio incrementado de manera inesperada. El pueblo, al enterarse de tal acontecimiento, sintió un gran regocijo por la buena suerte del anciano, de tal forma que, uno a uno, fueron desfilando por su casa para felicitarlo por tal bonanza. ¡Qué buena suerte tienes, anciano! Benditas sean las yeguas que escaparon y más tarde aumentaron tu manada. La vida es generosa contigo, Lonchín. A lo que el sabio anciano tan solo contestaba una y otra vez: puede ser, puede ser. Pasado un corto tiempo, los nuevos caballos fueron domesticados por el hijo de Lonchín, que desde el amanecer hasta la puesta del sol no dejaba de preparar a sus animales para las nuevas faenas. Podría decirse que la prosperidad y la alegría reinaban en aquella casa. Una mañana como cualquier otra, sucedió que uno de los caballos derribó al joven hijo de Lonchín, con tan mala fortuna que sus piernas y brazos, e incluso algunas costillas, se fracturaron en la tremenda caída. Como consecuencia, el único hijo del anciano quedaba impedido durante un largo tiempo para la faena diaria. El pueblo quedó consternado por esta triste noticia, por lo que todos los vecinos fueron pasando por su casa, mientras decían al anciano: «¡Qué desgraciado debes sentirte, Lonchín!», le decían apesadumbrados. «¡Qué mala suerte, tu único hijo! Malditos caballos que han traído la desgracia a tu casa». El anciano escuchaba sereno, y tan solo respondía una y otra vez: puede ser, puede ser. Con el tiempo, el verano caluroso fue pasando, y cuando se divisaban las primeras brisas del otoño, una fuerte tensión política con el país vecino estalló en un conflicto armado. La guerra había sido declarada en la nación y todos los jóvenes disponibles eran enrolados en aquella negra aventura. Al poco de conocerse la noticia, se presentó en el poblado de Cariel un grupo de emisarios gubernamentales con la misión de alistar para la batalla a todos los jóvenes disponibles de la comarca. Al llegar a la casa de Lonchín y comprobar la lesión de su hijo, siguieron su camino y se olvidaron del muchacho, que tenía todos los síntomas de tardar en recuperarse durante una larga temporada. Los vecinos de Cariel sintieron una gran alegría cuando supieron de la permanencia en el poblado del joven hijo de Lonchín. Así que, de nuevo, uno a uno fueron visitando al anciano para expresar la gran suerte que de nuevo al anciano con su ala tocaba. «Gran ventura ha llegado a tu vida, Lonchín», le decían. «Bendita caída aquella que conserva la vida de tu hijo y lo mantiene a tu lado durante la incertidumbre y la angustia de la guerra. Gran destino el tuyo que cuida de tu persona y de tu hacienda manteniendo al hijo en casa. La buena suerte bendice tu morada». El anciano, mirando con una lucecilla traviesa en sus pupilas, tan solo contestaba: puede ser, puede ser. El agua de reserva. Érase una vez, hace muchas, muchas lunas, que en un reino más allá de los mares, vivía el anciano Cor, un ser que gozaba de gran fama por sus lúcidas intuiciones acerca de los acontecimientos que se avecinaban. Un día, el anciano Cor ascendió a la montaña y desde lo alto dirigió a todo el género humano una advertencia. En cierta fecha, dijo, todas las aguas del mundo desaparecerán, para más tarde volver nuevamente a fluir, pero atención. Desde entonces, brotará un agua diferente, un agua que al ser bebida, enloquecerá y desviará a los hombres de su coherencia fundamental. Acrón y Turak, dos hermanos artesanos que permanecían atentos a las inspiradas palabras de los ancianos, prestaron oídos al significado de esta advertencia, así que comenzaron a recoger agua de su manantial y depositarla en grandes tinajas a fin de guardarla en lugar seguro. Con esta medida,
Los dos hermanos pretendían mantener la cordura mientras fluyese el agua contaminada que el sabio había anunciado. Y efectivamente, en la fecha indicada, los torrentes dejaron de correr, los pozos se secaron, y tras 3 días de sequía e inquietud, de nuevo las aguas comenzaron a correr. Acrón y Turak, viendo lo que estaba ocurriendo, se dirigieron a su refugio y bebieron del agua que habían guardado. Al cabo de 2 semanas, decidieron visitar el poblado y pasear por sus calles para observar lo ocurrido entre sus habitantes. Tras recorrer las plazas y los mercados, comprobaron asombrados que las gentes pensaban y hablaban de forma totalmente diferente a la anterior. Ni siquiera tenían memoria de lo que había sucedido. Tampoco recordaban haber sido prevenidos. Y además, cuando los dos jóvenes trataban de comunicarse con cualquiera de ellos, recibían respuestas absurdas e incoherentes. Acrón y Turak no tardaron en darse cuenta de que todos los habitantes de aquel poblado se habían vuelto locos. Aquellas gentes parecían perturbadas y mostraban hostilidad o compasión en lugar de la lógica habitual que los dos jóvenes esperaban. Acrón y Turak regresaron rápido a su refugio y durante las primeras semanas bebieron del agua que habían guardado en sus tinajas. Pero finalmente, al cabo de 40 días de soledad y resistencia, Turak, no aguantando más, tomó la decisión de beber de la nueva agua por contaminada que estuviese. Turak reconocía no poder soportar su aislamiento por la diferencia de orientación entre su mentalidad y la del resto del mundo. Aquella mañana, Turak se despidió de Acrón, que había decidido permanecer, esperar y permanecer fiel a sus valores, atestiguando lo que sucediese. Al poco, Turak sació su sed con la nueva agua, y de repente, se volvió como los demás. Olvidó completamente todo lo referente al agua especial que tenía almacenada, y cuando volvió al poblado y se entremezcló con sus amigos y vecinos, todos comenzaron a mirarlo asombrados y decir con júbilo: «Mirad. Es la primera vez que un loco ha sido restituido milagrosamente a la cordura». Cruzando el río. Un anciano, maestro zen, y 2 discípulos caminan en silencio a lo largo de un sendero. De pronto, al llegar a un riachuelo, descubren a una hermosa muchacha, que sentada en una orilla contempla provocativa y sonriente a los 3 caminantes que se acercan. No hay que estar ciego para reconocer la perturbación que la joven ejerce en los 2 discípulos, que enseguida se percatan del radiante atractivo de su cuerpo y del brillo chispeante de su mirada. «¿Quién de los 2 jóvenes me tomaría para ayudarme a cruzar el río?», pregunta ella con frescura y seducción provocadora. Los 2 discípulos se miran entre sí, y a continuación dirigen un gesto interrogante al maestro, que todo observa. Este mira con profundidad a cada uno de ellos, sin desvelar palabra. Tras un largo y tenso minuto de contradicción y duda, uno de los discípulos avanza, y tomando en los brazos a la muchacha, cruza el río entre caricias y sonrisas delicadas. Al llegar a la otra orilla, se regalan un cálido beso, y se despiden con ardiente mirada. Al momento, el joven da media vuelta y se reintegra sonriente al grupo, que de nuevo camina adelante por la senda. El rostro del discípulo que ha permanecido junto al maestro se muestra turbado, no cesando de proyectar interrogadoras miradas al impasible y silencioso anciano que tan solo observa. Pasan las horas mientras el grupo avanza silencioso por entre montañas y valles, pero la mente y el corazón del discípulo que no ha cruzado el río, siguen enganchados y obsesionados por el deseo hacia la bella muchacha que lo obsesiona. Al parecer, no se siente capaz de romper su voto de silencio, como tampoco de liberarse del deseo y del recuerdo que lo encadena. Al anochecer, sus movimientos no parecen habituales, ya que se quema con el fuego que enciende, derrama el té de su cuenco, y además tropieza con la raíz de un árbol, haciendo gala de su desatención y torpeza. Tras cada error, su mirada siempre encuentra el rostro impasible y ecuánime del anciano, que le observa sin juicios ni palabras. De pronto, la tensión llega a ser tan atormentadora que, rompiendo un silencio de semanas, interpela al maestro diciendo con rabia: «¿Por qué no has reprendido a mi hermano, que rompiendo las reglas de la sagrada sobriedad ha encendido el fuego de su erotismo con la muchacha del río? ¿Por qué? ¿Por qué no le has dicho nada? No me digas que la respuesta está en mi interior, porque ya ni oigo ni veo nada con claridad».
Necesito entender. Dame una respuesta, suplica. El anciano, dedicándole una mirada integral de rigor y benevolencia, responde con serenidad y contundencia. Tu hermano tomó a la mujer en una orilla y la dejó en la otra. Mientras que tú tomaste a la mujer en una orilla y no la has dejado todavía. El verdadero valor del anillo. Un día se presentó ante un anciano que tenía fama de sabio, un joven con aspecto atribulado que de forma apresurada le dijo: Maestro, estoy desesperado, me siento tan miserable que me faltan las fuerzas para emprender cualquier cosa. Pienso que no sirvo para nada y que mi vida es un fracaso. En realidad, nadie me escucha ni aprecia la buena intención de mis palabras. Me han dicho que vuestros remedios y enseñanzas son muy especiales. Estoy dispuesto a serviros en lo que necesitéis, pero por favor, guíadme a la solución de mi problema. ¿Qué puedo hacer? El anciano, sin casi mirarlo, le dijo: Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, ya que primero debo resolver mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa agregó: Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver mi asunto con más rapidez, y después tal vez podría ayudarte. De acuerdo, maestro, contestó el joven con un rayo de esperanza. ¿Qué puedo hacer yo por ti? El maestro, quitándose el anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda, se lo entregó al muchacho y le dijo: Este anillo debe ser vendido para pagar una deuda. Vete al mercado y trata de obtener la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y apenas llegó al mercado empezó a ofrecerlo a las gentes que al principio lo miraban con interés, hasta que llegado el momento en que el joven pedía una moneda de oro, se desencantaban. Algunos reían, otros se daban media vuelta. Tan solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de ese anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero dado que el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, y sintiéndose abatido por su fracaso, regresó a la casa del sabio mientras se decía apesadumbrado: Si aunque sea dispusiera de una moneda de oro, se la entregaría inmediatamente al anciano. Entró en la habitación y dijo: Maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve al mercado y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven acudió raudo a un joyero, el cual examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: Muchacho, dile al maestro que si lo quiere vender ya no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? Exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Ya sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo este después de escucharlo. Tú eres como este anillo. Una joya, única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. El muchacho se alejó de la casa sonriendo, mientras una parte muy profunda de sí mismo le decía: ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Recuerda siempre tu gran valía. Cielo e infierno. Érase una vez, en un lejano reino de Oriente, que se encontraban 2 amigos cuya curiosidad y deseo de saber acerca del bien y del mal los hizo un día dirigirse a la cabaña del sabio Lang, con ánimo de interrogarle. Una vez en su interior, y junto a otras gentes allí reunidas, preguntaron al sabio:
Dinos, anciano, ¿qué diferencia existe entre el infierno y el cielo? El sabio contestó: veo una montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos hombres y mujeres famélicos y hambrientos, víctimas de expectativa y frustración. Sus palillos son más largos que sus brazos, y por ello cuando prenden en arroz no pueden hacerlo llegar a sus bocas ansiosas. Un rumor exclamó entre los allí reunidos. Más tarde el sabio prosiguió y dijo: veo también otra montaña de arroz recién cocinado, humeante y sabroso. A su alrededor hay muchos seres humanos alegres y sanos que sonríen con satisfacción y benevolencia. Sus palillos son también más largos que sus brazos. Sin embargo, han decidido darse la comida los unos a los otros. Dar vida a la vida. En un lejano paraje de sol y de paz, se hallaba un escritor de nombre Cronón que vivía junto a un pequeño poblado de pescadores. Su vida era tranquila y de todos era conocido que gozaba del respeto y la estima de las personas que lo conocían. Cronón, amante de los silencios y de la contemplación de la naturaleza, todas las mañanas solía caminar al alba por la orilla del mar, observando el disco solar que pleno de vida y fuerza le enviaba las más bellas inspiraciones. Sucedió que un día, aparentemente como todos, encontrándose paseando por aquella desierta playa, de pronto divisó a una joven, que por sus movimientos parecía estar bailando sobre la orilla. Poco a poco, conforme se fue acercando, comprobó que se trataba de una hermosa muchacha que recogía las estrellas de mar que hallaba en la arena, y las devolvía al océano con gracia y ligereza. ¿Por qué hace eso?, preguntó el escritor un tanto intrigado. ¿No se da usted cuenta?, replicó la joven. Con este sol de verano, si las estrellas se quedan aquí en la playa, se secarán y morirán. El escritor, no pudiendo reprimir una sonrisa, contestó: joven, existen miles de kilómetros de costa y centenares de miles de estrellas de mar. ¿Qué consigue con eso? Usted solo devuelve unas pocas al océano. La joven, tomando otra estrella en su mano y mirándola fijamente, dijo: tal vez, pero para esta ya he conseguido algo, y la lanzó al mar. Al instante le dedicó una amplia sonrisa y siguió su camino. Aquella noche, el escritor no pudo dormir. Finalmente, cuando llegó el alba salió de su casa, buscó a la joven a lo largo de aquella playa dorada, se reunió con ella, y sin decir palabra, comenzó a recoger estrellas y devolverlas al mar. La sospecha. En la ciudad de Babilonia vivía un rico mercader que poseía tal habilidad en el arte de las transacciones, que conseguía de los demás aquello que en cada momento más le interesaba. Sin embargo, Afrasiab, que era así como se llamaba, junto al éxito y la prosperidad que acompañaban su vida, tenía dos grandes preocupaciones que desde hacía varios años torturaban su alma. La primera se trataba de su negocio. Afrasiab tenía la sospecha de que los que para él trabajaban no eran de fiar. Sentía que le robaban cantidades y servicios que, sin resultar de extrema gravedad, despertaban en él sentimientos de traición que no podía soportar. La segunda se trataba de su bella mujer, a la que consideraba una buena esposa, pero pensaba que era fácilmente embaucable, por lo que no confiaba en su fidelidad. Tal consideración turbaba su paz y llenaba de gran inquietud sus momentos de soledad. Afrasiab vivía entre ambos mundos tratando constantemente de controlar y vigilar. Y efectivamente, sucedía que cuando observaba a sus empleados, su entrenado cerebro interpretaba en tales rostros las señales típicas del ladrón. Sus miradas furtivas que indicaban algo que ocultar. El tono de sus conversaciones cuando él aparecía. Incluso el nerviosismo de sus respuestas cuando Afrasiab les sometía a interrogatorios sutiles y encubiertos. Afrasiab tenía que reconocer que no eran imaginaciones suyas, pues los detalles de todas sus percepciones encajaban y confirmaban con toda claridad sus sospechas. Por otra parte, cuando vigilaba los pasos de su esposa, todo parecía indicar que su comportamiento era obviamente sospechoso. No había duda de que ocultaba algo. La manera de bajar la voz cuando se refería a sus salidas, sus silencios y miradas melancólicas al horizonte indicando regocijo de algo que, seguramente, no se podía pronunciar, y otras muchas actitudes que sin ella pretenderlo,
hacían que todas las suposiciones encajasen a la perfección en la mente de Afrasiab. Llegó un día en que decidió poner fin a esta amargura, así que por una parte decidió encargar una secreta investigación de las cuentas de su negocio, de manera que se pusiesen al descubierto las anomalías que sospechaba. Y por otra parte, encargó a un criado de su confianza que siguiera los pasos de su esposa, a fin de confirmar lo que parecía evidente. Tras 3 semanas de espera, ¡oh sorpresa! Sus empleados eran absolutamente inocentes de sus sospechas, y su mujer resultaba tener el comportamiento más ejemplar y correcto que él nunca había podido imaginar. Al día siguiente, al comenzar el trabajo, observó que los mismos gestos que toda la vida hicieran sus empleados, en esta ocasión no parecían actitudes de ocultación, y casualmente sus tonos de voz y las miradas que le dirigían, aunque iguales que otras ocasiones, ya no le parecían tan sospechosas. Curioso, pensó. Más tarde, al llegar a su casa y compartir junto a su esposa las labores de cada día, resultó que sus referencias a las salidas que ella había realizado ya no tenían, asombrosamente, el tinte de ocultación que antes era obvio. Sus silencios, aunque iguales en aspecto a los anteriores, ya no parecían guardar secretos. Todo había cambiado, pensaba. Qué raro. Y sin embargo todos hacen lo mismo. En ese momento de silencio meditativo, se oyó la melodía de un poeta que rasgando su guitarra decía: el que tiene en la frente un martillo no ve más que clavos. El académico. En una lejana comarca en donde confluyen los mares del este con el del oeste, se hallaba un laborioso maestro que a los 44 años de edad, había decidido orientar su vida a la investigación del mundo sobrenatural. Yasabi, que es así como se llamaba, había sufrido recientemente la muerte de su esposa, y como quiera que no tenía hijos y disponía de una generosa renta, podía dedicar la mayor parte del día al estudio de las palabras sagradas. Un día, leyendo las antiguas escrituras, descubrió asombrado que cuando dichas palabras eran correctamente pronunciadas, otorgaban entre otras capacidades el poder de caminar sobre las aguas. Tras este descubrimiento, se propuso meditar sobre el tema, para lo cual se dirigía cada mañana a las orillas de un lago, y allí reflexionar sobre la transmisión de este gran conocimiento. De pronto, una mañana oyó la voz de un joven monje que recitaba la palabra de poder, que casualmente él tanto había investigado. Prestó atención, y efectivamente comprobó que alguien desde un islote cercano repetía: Matzaprem. Matzaprem. Vaya, pensó. Otro aprendiz que no pronuncia correctamente el sonido primordial, y el caso es que pone empeño. En realidad, se dijo, en vez de pronunciar Matzaprem, las enseñanzas tradicionales dicen que se debe pronunciar Mahatzaprem. En caso contrario, no deben operar sus efectos mágicos. Al poco, Yasabi pensó que su responsabilidad como experto en el tema era corregir al desafortunado joven y aportarle la fórmula correcta. Quizá, se dijo, no ha tenido la oportunidad de ser adecuadamente entrenado y el pobre hace lo que puede. De manera que Yasabi montó en un pequeño bote de remos y se dirigió hacia el islote de tierra, en donde se encontraba aquel ignorante. Cuando llegó hasta él, le dijo: Amigo mío, es mi deber informarte que la palabra de poder que estás pronunciando no puede operar efecto alguno, porque no se te ha enseñado a pronunciarla con corrección. Como sabes, el cielo tanto premia al que enseña como al que aprende, así que te comunico que la forma correcta de pronunciar la palabra de poder es Mahatzaprem, y no Matzaprem como vienes diciendo. El joven escuchó muy atento y dio las gracias con respeto. Al poco, Yasabi se despidió y tomando el bote se dirigió nuevamente hacia su lugar en la otra orilla, satisfecho de la aportación que había realizado. Y conforme remaba y se alejaba del islote pensó: un día mi labor se verá premiada, ya que después de todo, cuando un hombre repite la sagrada fórmula de manera correcta puede ser capaz de caminar sobre las aguas. Bueno, y aunque todavía no oigo ningún sonido, espero que la lección haya sido bien acogida. De repente, Yasabi escuchó contrariado un Matzaprem de nuevo incorrecto, y antes de que pudiese expresar su reprobación, observó un insólito espectáculo. El joven se aproximaba hacia la barca pero lo hacía,
caminando sobre las aguas. Yasabi, atónito, dejó de remar y esperó a que aquel estudiante se acercase. Cuando éste llegó, dijo a Yasabi, que lo miraba boquiabierto: «Perdona, hermano, siento molestarte, pero no tuve más remedio que venir aquí para preguntarte sobre la manera correcta de pronunciar la palabra, pues me resulta difícil recordarla». El anillo. Sobre la colina de un lejano reino se hallaba un castillo de cúpulas doradas, donde el rey ejercía su labor y administraba la comarca. Y aunque poseía fama de justo y se le reconocía generosidad y grandeza, era de todos sabido que tenía un gran problema. El rey se había desconectado de su propio centro interior y no lograba poseer la llave del equilibrio y de la paz perfecta. Sucedía que su reino, a lo largo de los años, o bien sufría grandes sequías, o bien disfrutaba de generosas cosechas. Y aunque el rey sabía y conocía este cíclico vaivén, no podía evitar la negatividad y la amargura que lo invadía en los tiempos de sequía, ni la arrogante exaltación que lo inundaba en los ciclos de riqueza. Debido a ello, el monarca mantenía en el fondo de su corazón una obstinada búsqueda, la búsqueda de la ecuanimidad perfecta. Un día de sol en la plaza más importante de la comarca, mientras los mercaderes ofrecían animosamente las sedas traídas desde tierras lejanas, estalló de pronto el afilado sonido de las trompetas reales que acallaron súbitamente el vocerío de la gran plaza. El rey se disponía a pronunciar la declaración más importante de su vida, y para tan fausto motivo convocaba a todos aquellos embajadores y viajeros que tuvieran oídos para oír. El bando decía así: «Su Majestad el Rey invita a todos y cada uno de sus súbditos a construir un anillo para el dedo real. Se tratará de un anillo tan especial que en su misma forma deberá inspirar en su portador, tanto la moderación y sensatez en los tiempos de grandeza, como la confianza y la esperanza en los tiempos de escasez y nieblas espesas. De esta forma, su Majestad alcanzará un equilibrio tal, que está dispuesta a ceder a cambio la mitad de su reino». Tras esta proclama, redoblaron los tambores y sonaron las 12 trompetas de oro y plata. Las gentes allí reunidas creían estar soñando. La mitad de su reino. Qué valioso debía ser algo semejante. Los mensajeros, partiendo a galope por los 8 senderos de la Rosa de los Vientos, despertaban a su paso el genio creador de magos y artistas que se disponían a devolver a su Majestad la vivencia del equilibrio supremo. Con el paso del tiempo, fueron llegando a palacio diferentes orfebres que, esperanzados, presentaban el anillo mágico por ellos realizado, de manera que el monarca pudiera comprobar el alcance de su poder. Sin embargo, aunque había piezas de extraordinaria intención y belleza, nadie conseguía equilibrar la marea emocional que su Majestad padecía. Un día, aparentemente como todos, se presentó en la corte un caminante con porte de guerrero, alma de sacerdote y palabra de mago. Se trataba de un ser que sabía silbar de tal forma que los ecos de su sonido llegaban hasta los confines más alejados del reino. Pronto se supo que el recién llegado portaba el anillo que solicitaba su Majestad. Visto lo cual, las puertas del palacio se abrieron de nuevo para acceder a la real presencia. Mientras avanzaba hacia la cámara real, sus silbidos resonaban por entre las vidrieras de las torres de aquel castillo. Se diría que estaba llegando el que sellaría su rango y sabiduría junto al trono, pensaban los que con él se cruzaban. «Majestad», dijo el recién llegado, «he construido el anillo que podréis mirar en los momentos de máxima intensidad, tanto de pena como de gloria, y que sin duda os ayudará a recordar lo que deseáis. Tomad», dijo entregando su obra. El rey tomó el pequeño objeto envuelto en terciopelo púrpura, y lo observó con una curiosidad no exenta de cierta desconfianza. Al contemplarlo, su rostro se iluminó y sonrió complacido. Súbitamente se vio envuelto en un bienaventurado resplandor, y exclamó sereno a todos los presentes: «El rey ha encontrado la clave que estaba buscando. El rey ha comprendido el secreto de las eternas mutaciones y sé de su reino visible porque está preparado para emprender el camino, sin sentirse afectado por los vaivenes y ciclos del destino». Todos estaban intrigados acerca de aquel mágico anillo que había hechizado al rey. ¿Qué tendrá ese extraño aro que logra recordar a su Majestad lo que tanto ha necesitado para superar los dolores y las alegrías de su reino? El rey, levantando la mano,
y mostrándolo finalmente a los presentes, dijo: «Como veis, es un anillo aparentemente como todos. Sin embargo, en su interior figura una escondida inscripción que lo hace único y mágico». «¿Cuál es?», preguntaron inquietos los presentes. «Muy simple», dijo el rey. «El anillo tiene grabadas 3 palabras tan cargadas de significado que me permitirán recordar la ley de la impermanencia. Estas 3 palabras son: esto también pasará». El cofre. Hace miles de años, en una comarca más allá de los mares del norte, se hallaba un rico comerciante, de nombre Abdul, que vivía enamorado de Sara, una joven y bella muchacha, 22 años más joven que él, con la que vivía y compartía una casa plena de alegría y prosperidad. Como quiera que por causa de sus transacciones tenía que desplazarse a países lejanos durante largos períodos de tiempo, había encomendado a su fiel criado Malik la protección y vigilancia de su esposa, mientras durase su ausencia. Un día, recién llegado de un viaje por los mares de Sur y sintiendo su corazón pleno de deseo por reencontrarse con su amada, vio cómo se aproximaba su fiel criado Malik, que corriendo a su encuentro le dijo turbado: «Vuestra esposa, señor, está actuando sospechosamente. En sus aposentos tiene un enorme cofre, que según afirma, perteneció a su abuela. Y se trata de un cajón suficientemente grande como para esconder a un hombre. Tal vez en él solo haya unos bordados antiguos, sin embargo creo que ahora debe haber mucho más en él. Ella no permite que yo, vuestro más antiguo y fiel criado, averigüe qué hay realmente en su interior». Abdul, visiblemente contrariado, se dirigió a los aposentos de Sara y señalando el enorme cofre le dijo: «Sara, ¿qué guardas en su interior?». A lo que ella respondió: «¿Me lo preguntas por las sospechas que puede haberte transmitido tu criado, o porque no confías realmente en mí?». A lo que Abdul respondió: «¿No sería más fácil que abrieras el cofre, sin entrar en suposiciones?». «No creo que sea posible», argumentó Sara. «¿Está cerrado?», preguntó Abdul. «Sí», dijo ella. «¿Y dónde está la llave?», preguntó él. Ella la mostró y le dijo: «Despide a Malik, y te la entregaré». Tras una deliberación, el sirviente fue despedido por Abdul. Aquella tarde, Sara entregó la llave y se retiró obviamente perturbada. Abdul, antes de ordenar abrir el cofre y sabiendo del poder de sus propias creencias internas, se retiró a meditar y reflexionar, hasta que finalmente llamó a 4 de sus jardineros, ordenó transportar el cofre a un lugar distante, y sin abrirlo mandó enterrarlo. El asunto nunca más fue mencionado. Desde entonces se dice que el sabio decide lo que quiere que ocurra, sembrando en el interior de su propio corazón. El elefante. En los confines de una tierra que no estaba ni muy al norte ni muy al sur, ni tampoco muy al este ni muy al oeste, había una ciudad que tenía una extraña particularidad. Todos sus habitantes eran ciegos. Pero como quiera que el contacto que estos mantenían con el mundo de la visión normal era cada vez más raro y escaso, habían olvidado su condición de ciegos y se habían acostumbrado a esa forma de vida con toda normalidad. En las leyendas de aquella comunidad, al igual que en muchas otras, se hablaba de la existencia de un misterioso animal que nadie podía definir ni describir, y al que los buscadores perseguían en 1001 intentos por conocer. Tan solo se sabía que tenía por nombre elefante, y que un día, tampoco no muy lejano, se lo llegaría a conocer. Sucedió en un otoño ventoso que un rey, y su cortejo venidos de una lejana tierra, acamparon cerca del lugar trayendo un elefante consigo. Al poco tiempo, el rumor se extendió alcanzando a la ciudad de los ciegos, que sintió por fin llegada su oportunidad de satisfacer aquella histórica curiosidad de desvelar dicho secreto. Hasta entonces, solo contaban con conjeturas acerca del mismo, existiendo siempre estudiosos e investigadores que comunicaban apasionadamente sus conclusiones. Sin embargo, estos no llegaban totalmente a convencer a los habitantes de aquella ciudad, que tenían serias dudas acerca de la verdad definitiva. Por esta y otras razones, algunos de los miembros más aventureros de la ciudad de los ciegos aprovecharon la ocasión de conocer, y se marcharon a investigar y comprobar la verdad definitiva de cómo era aquello que los obsesionaba.
Y así tras el largo camino, conforme uno a uno llegaban junto a su imponente presencia, tanteaban y tocaban con minuciosidad lo que cada cual podía percibir de aquella gran realidad. De esta forma, también uno a uno alcanzaban extraordinarias conclusiones. Tras la propia experiencia de palpar al elefante, cada cual pensó que al fin conocía el misterio, que al fin sabía lo que tanto habían buscado, porque ya había llegado el día en que lo habían podido tocar con sus propias manos. Poco a poco, cada uno de los destacados exploradores fue regresando a la ciudad de los ciegos, en donde sus conciudadanos esperaban apiñados e inquietos formando impacientes grupos. En realidad, todos estaban ansiosos buscando la verdad. Llegó el momento de exponer públicamente la forma y aspecto del elefante, de manera tal que todo el pueblo escuchara lo que aquellos estudiosos iban a disertar. Adopta una forma grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo viviente, dijo el primero. El pueblo que escuchaba exclamó en un rumor de sorpresa. Cuando le tocó el turno al que había palpado la trompa, dijo a los presentes: yo conozco los hechos reales. Puedo jurar por el honor de mi estirpe que es como un tubo recto y hueco, horrible y destructivo. Un nuevo rumor de comentarios y exclamaciones se manifestó en los presentes. Seguidamente habló el que había palpado la panza. Hacedme caso. Yo sé de verdad cómo es. Es una masa enorme, abultada e inabarcable. Permanece tranquila y parece moverse con mucha lentitud. Y por fin le tocó el turno al último, que como quiera que había tocado sus patas dijo: es poderoso, recto y firme como un pilar. Os lo juro. El pueblo ya había tomado posiciones y todos discutían acerca de los testimonios de los especialistas allí congregados. Cada punto de vista estaba desencadenando no solo una particular escuela, sino toda una corriente ideológica y cultural acerca de aquel antiguo misterio. De pronto, y en medio de la gran controversia, se oyó la balada de alguien distante que se aproximaba. Su melodía y su voz resultaban tan extrañamente resonantes que fueron apagando los murmullos de los presentes, mientras el canto de un estribillo, aumentando su tono, decía: el conocimiento de lo real no se revela a los ciegos de corazón. Solo con otros ojos conocerás insospechados cielos. El ermitaño. En lo alto de la montaña, junto a una cueva entre árboles y rocas, vive un ermitaño de nombre Drua. Sus movimientos lentos y precisos, y la armonía y respeto con que opera, denotan a un hombre santo, un ermitaño renunciante en plena naturaleza. Su aspecto es sobrio y cuidado, su barba arreglada, y su humilde cabaña aseada y perfecta. Se diría que lleva varios años en meditación de silencio y conciencia atenta. Al parecer, dedica todo su tiempo al profundo, mientras a su alrededor la vida y sus frutos crecen en abundancia. Se dice que los caminantes que por allí pasan, comparten con él su comida a cambio de agua fresca y cálidas ráfagas de bienaventuranza. Poco a poco, el rumor acerca de la rectitud y templanza de aquel buscador se extiende por toda la comarca. Se dice que un buscador ha alcanzado la lucidez y la gracia. Al poco, el rumor llega hasta la joven Noa. Se diría que una brisa de luz roza el aura de ella. Un día de otoño en el que Drua se encuentra meditando en posición de loto frente al sol naciente, percibe un leve ruido. Es Noa que silenciosamente se acerca. Al poco, se sienta a 3 metros del sabio y baja la cabeza sin pronunciar palabra. Pasan varias horas sin que ninguno de los dos se mueva, hasta que el sol, culminando el día, se pone sobre sus cabezas. Cuando Drua se levanta, ella le pronuncia: sabio amigo, tengo la firme determinación de aprender los secretos del alma. Compartiré contigo, a respetable distancia, los silencios, las oraciones y las baladas sagradas. Drua sonríe y no responde, continuando con sus labores como si nada. Pasan los días, mientras Noa sigue de cerca los movimientos del sabio, su serenidad y su calma. Al llegar la primavera, las fuerzas naturales de la vida unen a los renunciantes en un abrazo del que 9 meses después nace un hijo iluminando el invierno con la ternura de su alma. Drua recibe con amor este suceso, mientras continúa sus labores de contemplación y silencio en aquella paz y lucidez perfecta. Sin embargo, a los pocos meses, y haciendo falta alimento para el hijo, Drua se va lejos,
y de regreso trae consigo una cabra. Con esta llegada, el pequeño podrá alimentarse, y a su vez Drua, sacando tiempo de sus meditaciones, incorporará una nueva e insignificante labor diaria, ordeñar la cabra. Llega un día en que la cabra se pone en celo y siguiendo su instinto se pierde en la montaña. Cuando regresa, se puede apreciar que está preñada. Al poco tiempo nace un pequeño animal, con lo que la leche que en un principio sirve de alimento al niño, es ahora absorbida por el animalito de la propia cabra. Drua vuelve a marchar lejos para regresar nuevamente con otra cabra. De esta forma, aunque tiene menos tiempo para sus oraciones y rituales, el niño crece y los animales se multiplican y engordan. Pasan 3 primaveras, y nuevamente el llamado de la vida reúne en sagrado abrazo al sabio y a la muchacha, con lo que vuelve a nacer otro hijo, y con él llegan más cabras, y con ellas ruido, movimiento, trabajo, obligaciones y cargas. El proceso se repite y el rebaño crece. Ya no hay tiempo para largos rituales. Ya no se escucha igual el sonido de las aguas. Sin embargo, los ojos de Drua chispean de vida, y aquel lugar, antes severo y silencioso, hoy late de movimiento, amor y labor hermanada. Llega un día en que Drua ya es un anciano. Vaivenes ruidosos y alegres rodean al buen patriarca. En su casa hay inventos, adelantos, fruto del comercio, producto de la casa. En el jardín, junto a un matojo de alelíes, los nietos ríen, juegan y cantan. Mientras tanto, la chispa de lo divino arde cálida y brillante en el corazón de aquel antiguo monje, en el corazón del que buscaba. Dicen también que desde entonces, una estrella en el cielo que contemplaba el rigor de aquel antiguo ermitaño, hoy sonríe ante la vida que late en aquellas laderas. Es por ello que los poetas cantan desde entonces que no es lo mismo un santo triste que un triste santo. El espejo. Érase una vez un poblado situado en las altas montañas que tenía la particularidad de no conocer el mundo de los espejos. Por alguna razón, ningún habitante de aquella comunidad se había visto reflejado en uno de ellos, debido quizá a las lejanas distancias que lo separaban con el resto del mundo civilizado. Un día, Ismael, que tenía fama de curioso, decidió adquirir esa misteriosa cosa llamada espejo, en el que según decían sus antepasados, tenía la capacidad de reflejar a la persona que lo miraba. Así pues, Ismael encargó uno de estos objetos a un comerciante que cada 7 años solía viajar a los valles. Pasado el tiempo, el comerciante le hizo llegar su encargo bien envuelto y protegido. Ismael entonces, presa de emoción, corrió al sótano de su casa y lo desenvolvió con cuidado. Finalmente, cuando lo hubo abierto y examinado, ¡oh sorpresa! Ante su asombro, en aquel extraño objeto apareció la imagen de su padre. Ismael, atónito, lo volvió rápidamente a envolver y se retiró visiblemente pensativo y perturbado. Aquella noche, mientras dormía junto a su esposa, se despertó inquieto, y decidió volver a mirarse en el espejo recién traído, para lo cual descendió silencioso al sótano, y tras desenvolver aquella extraña cosa, volvió a contemplar de nuevo, no sin asombro y sorpresa, la imagen de su padre. Y así, noche tras noche, Ismael descendía sigiloso al sótano con el fin de asistir a la aparición de una imagen que no cesaba de repetirse y que tanto le emocionaba. Una noche, su esposa Astrid, observando las salidas nocturnas que Ismael realizaba, llena de inquietud y sospechas, decidió seguirle, no sin temer el infiel encuentro de su marido con otra mujer más joven y hermosa. Cuando observó que éste gesticulaba ante un oscuro rincón de la estancia y se retiraba de nuevo a su cama, tuvo deseos de comprobar qué era aquello capaz de inquietar tanto a su pareja. Seguro que tendrá que ver con otra mujer, pensó. Así que decidió volver al día siguiente, cuando su marido no se encontrase en la casa. De esa forma, investigaría con tranquilidad aquel misterioso objeto que se encontraba en el sótano de su propia casa. A la mañana siguiente, Astrid bajó apresuradamente y desenvolviendo con cuidado aquello, ¡oh sorpresa! Sus sospechas se vieron fundadas, ya que lo que vio allí era, efectivamente, otra mujer más joven y hermosa que, por lo que dedujo, tenía todas las trazas de ser el nuevo sueño de amor de su esposo. Aquella noche,
Cuando Ismael llegó a su casa, Astrid, presa de indignación, le desveló el secreto diciéndole: «Me estás siendo infiel. He descubierto que todas las noches bajas al sótano y contemplas a esa mujer que aparece en el objeto que guardas envuelto con tanto cuidado». A lo cual Ismael contestó: «Estás en un error, Astrid, no se trata de ninguna mujer. Ese objeto es un espejo que, según se afirma en tierras lejanas, refleja a cada cual. Pero en este caso, sorprendentemente, lo que se contempla cuando en él me reflejo, es la imagen de mi padre». «Ni hablar», le interrumpió ella, presa de agitación y cólera. «Me estás mintiendo. Yo he visto con mis propios ojos la imagen clara de otra mujer, que por la forma de mirar y moverse, tenía todas las trazas de ser tu amante». «Bajemos y comprobarás que no es cierto lo que dices», repuso él. «Es mi padre el que aparece en el objeto. Ninguna mujer he visto jamás en el mismo». Astrid asintió a la prueba y una vez que descendieron y se observaron, Ismael seguía viendo a su padre y Astrid a la joven muchacha, con lo que el conflicto y la confusión inundaron aquella casa. De pronto, Ismael propuso: «Astrid, solicitemos el fallo del sabio anciano. Seguro que su visión nos permitirá hallar la verdad y recuperar la calma». Astrid aceptó el juicio del anciano, y ambos se dirigieron hasta él mismo y expusieron sus contrariedades, pidiéndole que se asomase al objeto y dirimiera si lo que allí aparecía era el padre que viera él, o la joven mujer que contemplaba ella. El anciano asintió y tras llegar a la casa y reflejarse en el objeto, dijo: «Ni es el padre de Ismael, ni la mujer que sospecha Astrid. Aquí, lo único que se ve es a un anciano». El camino de la vida. En un lejano reino de Occidente, vivía una hermosa joven llamada Viviana que crecía alegre y feliz en el seno de una familia de hilanderos, una familia experta en el arte de fabricar cuerdas para los usos más variados que se pudiera imaginar. Viviana, conforme se iba haciendo mujer, compartía los trabajos y aprendía a la perfección el manejo de sus manos, con lo que ya a edad temprana había alcanzado una destreza digna de los mejores maestros. Un día de primavera, su padre, acercándose a ella, le dijo: «Querida hija, como ya eres una mujer, sería conveniente que vinieras conmigo en la próxima travesía por mar. Tengo transacciones que realizar en las islas del mar Mediterráneo, y pienso que además de ayudarme en mis tareas y conocer mundo, tal vez encuentres un joven honrado y de buena posición con el que quieras formar una familia». Viviana aceptó encantada la propuesta de su padre y se puso de inmediato a preparar todo lo necesario. Llegado el momento de partir, emprendieron el camino, y tras varias semanas de viaje llegaron a su primer destino. Una vez allí, y mientras el padre realizaba sus negocios y formalizaba pactos, Viviana soñaba con el esposo que, de un momento a otro, podría aparecer, y de inmediato reconocería. Pero de pronto, cuando se encontraban en alta mar camino de Creta, se levantó una tormenta con un oleaje tan terrible que el barco terminó por naufragar. Entre vientos y grandes olas, Viviana cayó al mar, y tras unas horas de angustia, fue llevada por la marea hasta una playa cercana. Su padre había muerto y ella se sentía totalmente hundida y desamparada. Pasadas algunas horas, y ya bajo el sol del mediodía, Viviana vagaba por la arena pensando en su suerte y en sus grandes sueños rotos. Así pasaron varias horas, hasta que al fin fue encontrada por una familia de tejedores que por aquellas cercanías vivía, los cuales a pesar de ser pobres, la acogieron en su casa como si de una hija más se tratase, con la intención de compartir su comida y su oficio. Viviana se entregó a los trabajos de aquella familia, y poco a poco fue haciéndose una experta en la confección de las telas. Pasado un tiempo, Viviana ya conocía los secretos de los más extraños tejidos. De esta manera, la joven iniciaba una segunda vida, en la que llegó a ser plenamente feliz, reconciliada con su suerte y su destino. Pero llegó un día, en el que hallándose sentada en la playa sonriendo al horizonte, desembarcó una banda de mercaderes de esclavos que, sorprendiéndola de súbito, se la llevaron presa junto con otro grupo de cautivos. A pesar de lamentarse amargamente por su suerte, no encontró compasión por parte de ninguno de sus captores, quienes la llevaron a Estambul y finalmente la vendieron como esclava.
Por segunda vez su mundo se había derrumbado. Una vez más, lloraba amargamente, entristecida por su suerte. Sin embargo, sucedió algo que cambiaría de nuevo el rumbo de su vida. Aquel día, casualmente, en el mercado había pocos compradores. Pero entre ellos se encontraba un rico mercader que buscaba esclavos para su próspera planta de fabricación de mástiles. Cuando vio el abatimiento de la muchacha, sintió compasión por ella y decidió comprarla pensando que, de este modo, podría ofrecerle una vida más digna. Más tarde, llevando a Viviana a su hogar con intención de hacer de ella una ayudante para su esposa, se enteró de que un incendio había arruinado sus cargamentos y acabado con todas sus existencias, por lo que no pudiendo afrontar los gastos que le ocasionaba tener trabajadores, se quedó tan solo con Viviana, que junto a él y su esposa, llevarían a cabo la tarea de fabricar mástiles de verdadera artesanía. Viviana, agradecida al mercader por haberla rescatado, trabajó con tanta entrega y diligencia que consiguió a los pocos años llegar a ser una auténtica experta en la fabricación de toda clase de postes y mástiles, por difíciles que estos fuesen de resolver. Al poco tiempo, su amo, en agradecimiento a los buenos servicios, le concedió la libertad, pasando a trabajar para él como ayudante de confianza. Fue así como consiguió ser feliz y plenamente dichosa en esta, su tercera profesión. Así pasó el tiempo hasta que un día aquel buen hombre le dijo: Viviana, yo ya voy siendo viejo, y quiero que en esta ocasión seas tú quien vaya allá a entregar unos mástiles de gran valor. Asegúrate en mi nombre de venderlos con provecho. Ella se puso en camino contenta y feliz de viajar hacia su tan soñado oriente, pero oh destino, cuando el barco estuvo frente a las costas de China, un terrible tifón lo hizo naufragar, y horror. Una vez más, se vio arrojada a la playa de un país totalmente desconocido. Otra vez, se decía llorando amargamente, mi vida vuelve a tropezar ante el destino. ¿Qué deberé ahora aprender y superar? Viviana sentía que cuando conseguía dominar plenamente algún oficio y sentar las raíces de su vida, sucedía algo inesperado que la hacía cambiar de dirección. Una vez repuesta, se levantó de la arena y se puso a caminar en dirección a un poblado que divisó a lo lejos. Como no era frecuente la presencia de viajeros de raza blanca, fue acogida con respeto y curiosidad, pero sucedió que en aquel país existía una leyenda profética. Se decía que un día llegaría una mujer extranjera, capaz de hacer, ella sola y sin ayuda de nadie, un templo para el emperador de difícil y compleja construcción. Y puesto que en aquel entonces en China no había nadie que pudiera por sí solo hacer este tipo de construcciones, todo el imperio esperaba el cumplimiento de aquella extraña predicción con la más vívida expectativa. Al fin de estar seguros de que cuando llegara la extranjera por aquellas tierras no pasara inadvertida, los sucesivos emperadores de China solían enviar heraldos, una vez cada año, a todas las ciudades y aldeas del país, pidiendo que cada mujer extranjera fuera llevada a la corte. Fue justamente en una de esas ocasiones cuando Viviana fue presentada al emperador. Señora, dijo el emperador, ¿serías capaz de construir un templo para el imperio que tenga las características que aquí figuran, pero sin ayuda de ninguna otra mano? Dijo, mostrándole un papiro pleno de garabatos e imágenes. Ella, tras observarlo detenidamente, se sintió de pronto iluminada. Sabía que era capaz de hacerlo, ya que por lo que dedujo, hacía falta un mástil tan fuerte y flexible como los que habían dado tanta fama a su antiguo amo el mercader. Asimismo se requería un tipo de tela, de características tales, que tan solo aquellos entrañables tejedores con los que compartió afecto y habilidades, podrían haberle enseñado. Y por último, dedujo que esa construcción debía poseer unos sistemas de sujeción de una clase de cuerda tal, que pudiesen soportar el impacto de los fuertes vientos sin perder tensión y resistencia. Solo sus padres, aquellos expertos maestros hilanderos, podrían haberle enseñado algo así. Viviana trabajó muy duramente por espacio de 9 meses. Y finalmente presentó su obra al emperador, el cual, tras observar con asombro la perfección y detalle de su creación, premió a Viviana con la generosidad de las grandes recompensas con sabor a destino. La prosperidad, el amor y la sabiduría habían llegado de manera plena y abundante a la vida de una Viviana que encarnaba la plenitud y la grandeza de la vida.
Cuentan que todo aquel que llegó a conocerla, salía de su presencia iluminado de esa extraña confianza y certeza que proporciona la percepción de los grandes destinos del alma. Tras ejercer la sabiduría y el amor supremos en una vida fecunda e intensa, Viviana murió en paz y armonía a la edad de 99 años. Desde entonces, se dice que su espíritu susurra a los oídos de los que se sienten abandonados por su suerte, que no teman, que confíen, que tras los vaivenes de la vida, late un camino mayor que acompaña y protege a los que siguen adelante.